terminamos yendo a hacernos el lavado repetitivo. Esa es la conclusión, ¿ya? Entonces ya vamos a ver más adelante cuando hablemos del tratamiento, igual va enfocado justamente primero en disminuir las convulsiones. El tratamiento obsesivo va a estar, pero ya lo que vamos a evitar o vamos a mantener es eso de ir a lavarme. Entonces van a ir disminuyendo el lavado, ¿no? Poco a poco, hasta que vayan disminuyendo la intensidad igual de los tratamientos. Hasta ahí, a ver, para que se nos vaya quedando. Y importante lo que les dijo, que toma por lo menos 1 hora del día, ya, dependiendo del ritual que hace. Después tenemos las obsesiones más comunes, como por ejemplo la contaminación, que son los miedos a los gérmenes o a la suciedad, a la agresión, que es miedo a dañar a otro o a uno mismo, simetría y orden, que es la necesidad de que todo esté perfectamente alineado, sexuales, pensamientos sexuales intrusivos, religiosas, temor a cometer pecado, somática, que es una preocupación por enfermedades o partes del cuerpo, y luego una acumulación, que es dificultad para desechar objetos. En las compulsiones frecuentes tenemos que el lavado repetitivo de manos, la ventilación constante del puerto de estufa, verificación constante del puerto de estufa, y ordenar objetos o cortar o repetir palabras mentalmente. Epidemiología. El inicio frecuente es antes o después de los 20 años. La prevalencia es del 2 al 3% de la población y es igual en hombres y en mujeres, pero inicia más temprano en hombres. Causas posibles. Factor neurobiológico. Puede ser una alteración en la serotonina, cambios en ganglios basales y corteza frontal. Factores genéticos. Pueden ser también por factores genéticos o aprendizaje conductual, que es condicionamiento. En el diagnóstico diferencial tenemos esquizofrenia, depresión mayor, trastorno de estrés postraumático, trastorno de Tourette, trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Tratamiento principal. Primero tenemos la terapia conductual, que es la exposición con prevención de respuesta. El paciente se expone al estímulo temido sin realizar el ritual. El tratamiento farmacológico tenemos la ISRS, que es fluoxetina, sertralina, paroxetina y fluoxamina. También clomipramina, que es tricíclico. Luego tenemos otros apoyos, que puede ser la psicoterapia individual, la terapia familiar, y en casos resistentes una psicocirugía o estimulación cerebral profunda. Y el pronóstico tenemos que es generalmente crónico, pero se maneja con tratamiento. Bueno, como siguiente trastorno tenemos el trastorno dismórfico corporal, básicamente o más conocido como una dismorfobia. Este trastorno básicamente se caracteriza porque a la persona le va a preocupar un defecto o una falla en su aspecto físico, que para otras personas no va a ser visible. Este es el motivo por el cual muchos cirujanos plásticos piden una evaluación psicológica antes de una cirugía, ¿ya? Porque tiene que descartar si la persona sufre de algún trastorno dismórfico corporal, porque si fuera así, no va a quedar nunca jamás contento con la cirugía que se le realice, ¿no? Siempre va a haber una disconformidad que no va a ser observable para otras personas, como sus compañeros. Bueno, continuando, el trastorno dismórfico corporal tiene una prevalencia del 1 al 3% entre toda la población general, incluyendo a las mujeres y al hombre. Se puede dar en la adolescencia o en adultos mayores. Bueno, uno de los criterios diagnósticos para saber si una persona tiene este tipo de trastorno es que va a tener una preocupación intensa por unos más efectos físicos, conductas repetitivas, pensamientos relacionados con la apariencia, como mirarse en el espejo, compararse con otros, arreglarse demasiado y buscar una aprobación. Bueno, y el tratamiento básicamente es la medicación de los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y en casos más delirantes se puede dar un antipsicótico que es de segunda generación como la olanzapina, y obviamente ayudar a la persona con una terapia psicológica, un apoyo psicológico, y
es importante recalcar que en estas personas no se debe hacer una cirugía estética porque generalmente no mejora la preocupación y puede causar más complicaciones. El trastorno de vacunación es un diagnóstico relativamente nuevo que se caracteriza por la recolección y conservación de objetos de valor limitado nulo con incapacidad de deshacerse de ellos. También se conoce como síndrome de la rata acumuladora, aunque los pacientes en sí se perciben como recolectores o acumuladores. Esta acumulación es sorpresivamente muy discapacitante y muy común en la población general. Alrededor del 5% de la población general padece de acumulación. La característica central de este trastorno es la intención persistente de guardar posesión de lo que produce a largo plazo una acumulación de objetos que terminan cerrando el espacio de la vivienda y impidiendo su uso normal. Los objetos más acumulados en este trastorno son ropa, periódicos, revistas, objetos domésticos. Este trastorno puede presentar distintos niveles de introspección. La primera, que es la buena o aceptada introspección, es cuando el paciente cree o está seguro que las creencias y hábitos relacionados a la acumulación son problemáticos. Poca introspección es cuando en gran medida el paciente está convencido que las creencias o actitudes relacionadas a la acumulación no son problemáticas a pesar de la evidencia. Introspección ausente o creencias delirantes. Este es cuando el paciente está completamente convencido de que las conductas y creencias relacionadas a la acumulación no son problemáticas a pesar de la evidencia. Criterio diagnóstico. Los principales criterios diagnósticos de este trastorno son: la primera, la más importante, que es la ejecutar para detectar objetos sin importar su carga. También está la necesidad obsesiva de conservarlos para evitar malestar. También otro diagnóstico es la contaminación congestiva, la acumulación que congestiona las áreas de la vivienda y lo que impide su uso normal. También hay deterioros significativos con la vida social, familiar o laboral. Y también que esta conducta no es identificada como otra enfermedad subyacente o un trastorno mental. El tratamiento para este trastorno suele ser difícil, y entre ellos incluir inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina en caso leve, una terapia conductiva conductual, aunque su eficiencia es variable, y un apoyo práctico como ayuda de familiares o incluso mentores personales para ordenar su acumulación. Bueno, continuando con el trastorno, tenemos el tricotilomanía, que es el trastorno de arrancarse el cabello. Este trastorno es psicológico, caracterizado por el arrancamiento del propio cabello, lo que produce una pérdida visible del cabello. En sus características principales tenemos que existe tensión creciente antes de arrancar el cabello y después de hacerlo produce lo que es un placebo alivio. Luego produce un malestar psicológico y puede provocar deterioro social o laboral. En características clínicas tenemos que también puede ser crónico con varias intensidad, que puede ser en diferentes zonas, como ser el cuero cabelludo, cejas, pestañas, axila y región pública. Para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios, como ser el arrancamiento recurrente del cabello, intentos repetidos de detener el comportamiento, que esto puede producir malestar clínico. En el tratamiento será una terapia conductual que el paciente aprenda a identificar cuándo ocurre el arrancamiento, que mediante eso sustituya el comportamiento por otra, por ejemplo, en vez de arrancarse el cabello, ponerse a presionar pelotas pequeñas o así. Luego usar barreras para evitar reacción, como ponerse sombrero, gorra. En lo farmacológico sería el ISRS y clomifene. Luego el siguiente trastorno sería de exfoliación, que es caracterizado por rascarse la piel de manera repetitiva y compulsiva, produciendo lesiones cutáneas. El rascado puede producir en la cara, en las manos, en los dedos, en el brazo o la pierna. El diagnóstico y el tratamiento va a ser similar al anterior. En el diagnóstico puede ser rascado recurrente de la piel con lesiones cutánea, intenta repartir, reducir, suspender el rascado, producir malestar clínico. Y el tratamiento, en lo conductual,
aplica las técnicas de reversión de hábitos y la medicación del ISS. Eso sería todo. Cada uno su parte, digamos, la que ha expuesto. ¿Qué duda le quedó respecto, por ejemplo, a las dos patologías que nos acaba de mencionar? Aunque son muy puntuales. Las dos últimas son similares, ¿no? La psicotilomanía. La verdad que, bueno, ven que dentro del trastorno obsesivo compulsivo también vemos el dimórfico corporal, hemos visto la tricotilomanía, distoriación también, ¿no? De la piel. Es increíble, por ejemplo, en la tricotilomanía pueden arrancarse los pelos de cualquier área del cuerpo, ¿ya? Entonces, esto evidentemente le va a generar un malestar significativo, le va a generar ansiedad, le va a generar al paciente de que no podamos funcionar en nuestro día a día, que tal vez nos lleguemos a aislar, ¿no es cierto? Ya sea en el trabajo, en la casa, con la familia, con los amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona no puede controlar. Es otro de los criterios también, que esa persona hace intentos repetitivos por dejar de hacerlo, pero no puede. Lo mismo sucede también el otro por excoriación, se lesiona bastante, o sea, dice que uno de los criterios es que se produce mucho daño a todo lo que es la dermis, ¿no? Entonces, inclusive llegando a provocar complicaciones como infecciones, ¿no? Porque no es que me rasgué y nada más, ¿no? Entonces sí produce complicaciones como algún tipo de infección. Y generalmente la mayoría de estas patologías que han mencionado sus compañeros hay tratamiento. Se realiza tratamiento, las conductas pueden disminuir en intensidad, en frecuencia, pero el porcentaje de recuperación o remisión total de los síntomas es muy mínimo. Incluso en el trastorno obsesivo compulsivo. En el de acumulación, por ejemplo, tienden a mejorar un tiempo. La familia va, les ayuda a hacer la limpieza correcta, de lugares donde están acumulando todo, digamos, ¿no? Lo que les está costando soltar, pero no tarda mucho, o sea, no pasa mucho tiempo en que nuevamente vuelven a la misma, acumular nuevamente. ¿Ese es el síndrome de Diógenes? ¿Perdón? ¿Ese es el síndrome de Diógenes? Tiene también el mismo nombre. Yo lo conocía así. Así no va. Ajá, es el mismo. Y por lo general lo que buscan es una persona que les ayude como que a reordenar todo nuevamente, ¿no? Entonces buscan a una persona secundaria que les ayude a tener otra vez ese mismo orden, porque estas personas que acumulan o que tienen este trastorno de acumulación, por decirles, no dejan un espacio ni siquiera para ellos, ni para la familia, ni para las personas con las que conviven. Por ahí, digamos, no sé, necesitamos este área libre porque por ahí pasamos todos los días para salir o entrar a la casa y ya también está obstruido por todas las cosas que vamos acumulando. ¿Ya? Entonces, también es bien importante, dice, que podamos diferenciarlo de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál creen que sería ahí la diferencia o qué nos haría pensar de que podría ser un trastorno obsesivo compulsivo? A ver, si se nos quedó un poquito del trastorno obsesivo compulsivo y lo que es el trastorno por acumulación. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Qué creen que es lo que los diferencia a ambos? La ansiedad que puede producir. Ya. Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, esa ansiedad que genera nuestros pensamientos, ¿no? Y la acumulación. Tal vez el tipo de pensamiento, ¿no? En el obsesivo, de repente podemos pensar que si acumula cosas, de repente es porque lo quiero tener todo en este
cuarto porque de repente me puedo contaminar, digamos, ¿no? Entonces tengo que tenerlo todo tal vez un poco más aislado, o sea, el tipo de pensamiento es diferente. A la otra persona le cuesta dejar ir, le cuesta soltar, le cuesta, se ve mucho en los coleccionistas, así ¿no? Dicen, no, es que yo colecciono, por eso es que sigo acumulando, ¿no es cierto? Yo creo que el obsesivo compulsivo es más ordenado y el acumulador es más desordenado, algo así. Ya. Ahí también el obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, no lo vamos a confundir con trastorno obsesivo de la personalidad. El trastorno obsesivo de la personalidad es más así como me decís, más por el orden, es más, como les digo, más detallista, más ordenado, que si lo ordeno por colores, que si lo ordeno porque quiero poner aquí en mi armario las faldas acá, short acá, vestidos acá, y lo ordené hasta por colores. Soy más obsesivo en el cuidado de mis cosas, entonces generalmente tiene que ver con más rasgos de personalidad. Y el obsesivo, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede pasarle a cualquiera de nosotros independientemente de los rasgos de personalidad que tengamos. Y como vieron, pueden haber diferentes tipos también, ¿no es cierto? El de contaminación, que era el que les comentaba. El de verificación, por ejemplo, no sé si les pasa a alguno. De repente salieron de sus casas y no se acuerdan. ¿Eche llave? ¿No eche llave? Ya, de repente algunos, los que no tienen ningún problema, no se van a volver y dicen, ya, no importa, está mi madre, o hay alguien en la casa. Pero el que tiene de repente este tipo de trastorno se va a volver nuevamente a fijarse si realmente la cerró o no la cerró, porque el pensamiento obsesivo no le va a dejar tranquilo en ningún momento, le va a seguir causando angustia. Entonces, por esa verificación, volvemos 1, 2, 3 veces. De repente, al contar dinero también, ¿no? Contamos el dinero, ya lo contamos, lo tenemos apartado para pagar, pero, qué sé yo, en el camino lo vuelvo a contar. Antes de entregarlo, lo vuelvo a contar. Luego soy capaz de pedírselo de nuevo cuando ya se lo entregué a la persona. A ver, ese es un ratito. O sea, otra vez lo tengo que volver a contar porque el pensamiento, o sea, mi pensamiento me dice que de repente me equivoqué y le estoy entregando más. De repente nunca va a ser por menos, ¿no? O sea, le estoy entregando más dinero. Lo más frecuente en el obsesivo compulsivo generalmente es el de contaminación. ¿Ya? Ese es el que con mayor frecuencia llega a la consulta. La persona que tiene que lavarse por mucho tiempo, en varias oportunidades, de repente si están en la universidad, llegan muy tarde por el mismo hecho de que se tienen que levantar, tienen que hacer, empiezan a hacer tipos rituales, ¿no? Entonces, y eso lo hacen todos los días. El ritual es algo repetitivo. No sé, por ahí alguien parece que tiene algo por el estilo. Por ejemplo, se levantan y ya tienen un ritual. Primero me cepillo los dientes, luego, no sé, tengo que volver, me saco el pijama o la ropa con la que estaba durmiendo, entonces luego me voy al baño, no sé, ya siguen todo un ritual les tocó lavarse el cabello y siguen todo un ritual para hacerlo. Entonces tienen que tardar, no sé, 20 minutos en lavarse el pelo. Y no puede ser menos, ya es contabilizado. Generalmente el paciente contabiliza que 20 minutos en demorar en el cabello, no sé, otros 10 minutos en el resto de su cuerpo. Al momento de cambiarse, ya saben primero con qué empezamos. O no sé, pues se les metió de que primero es lo de arriba y después lo de abajo. Y si de repente por algún motivo le hicieron al revés, que eso es imposible, se tiene que sacar todo y volver a empezar. Ya hay que hacerlo correctamente. Entonces después de último, otra vez el lavado de manos, porque de repente se ensució al ponerse el zapato, y así se hace eterno. Por eso dice, no toma más de 1 hora al día. ¿Ya? Entonces eso hace de que jamás lleguemos a tiempo. Generalmente la familia dice, pero estoy tocándole la puerta, le estoy diciendo vamos. A la consulta, por ejemplo, casi siempre llegan tarde. Y me dicen, doctora, va a disculpar, es que no salía del baño, se seguía lavando las manos, o no sé, como les digo, algún tipo de ritual. Había un pacientito, por ejemplo, de que cuando yo iba a hacer visita, que estaba internado, por ejemplo, yo le estaba haciendo alguna pregunta, pero él estaba intranquilo y se miraba el zapato a cada rato y era porque su trenza estaba desatada.
¿no? Entonces, él no me podía responder y se ponía a ver sus zapatos y esperen un ratito, doctora, esperen un ratito, y tenía que atarse las trenzas, y después de atarse las trenzas decía, ahora sí, doctora, pregúntame lo que quiera, ¿no? O sea, no pudo estar tranquilo hasta que no ató las trenzas de sus zapatos para poder responder. Entonces, el obsesivo compulsivo realmente es una patología que causa mucha angustia, mucha desesperación. Las personas, como les digo, de contaminación les causa bastantes problemas hasta en la casa. Había una de mis pacientes que renegaba hasta porque el hermano se sacaba la gorra y la ponía en la mesa. Entonces también esto lo podría contaminar porque de repente tenía caspa o tenía algo, ¿no? Entonces ella pasaba por alrededor de su hermano, ¿no? Y distante. Si su hermano estaba sentado ahí, ella se alejaba. Entonces obviamente el hermano no entendía qué pasaba, se enojaba, había discusiones, ¿no? El hermano no la podía tocar, había algo con el hermano específicamente también, ¿no? Porque era hombre, que es cochino, decían, ¿no? O sea, ella tenía sus ideas y eran muy relacionadas también con el hermano, pero eran de contaminación, ¿ya? Entonces eso les causa mucha malestar, no solo a ellos, sino también a la familia, muchos problemas. Cuesta mucho llegar a contener, como les decía, las compulsiones. Generalmente el trabajo en terapia va a ser ese. El trabajo con la medicación es disminuir ese grado de angustia y ansiedad, ¿ya? Y en terapia es justamente trabajar en qué es lo que yo puedo hacer para evitar llegar a las compulsiones. Eso es lo que se trabaja. Ya llega un momento en que me dicen, doctora, sí, me dice el pensamiento que mis manos están contaminadas, pero ya no voy ese rato a lavarme. Y ya no me lavo tantas veces al día, ¿no? Entonces va reduciendo la intensidad y la cantidad. Y luego ya también va reduciendo los pensamientos, vamos logrando hacer una vida más normal, entre comillas. Y generalmente logramos tener el control. Aparecen una que otra vez los pensamientos, pero ya no son tan intensos y ya no me perturban en mi día a día. ¿Ya? Hay muchas personas que vuelven a recaer y eso es lo que vuelve a causar angustia otra vez, ¿no? Y llegan bastante angustiados, con llanto, muy lábiles, me dicen, doctora, pero yo ya había estado bien otra vez en esto, porque siempre existen a veces algunos detonantes y volvemos a lo mismo. Ese creo yo que es el más importante de todos los que mencionaron sus compañeros. Los otros no son muy frecuentes, generalmente están relacionados a alguna otra patología. Yo tenía mi pacientita, por ejemplo, con esquizofrenia, que tenía la tricotilomanía. Llegó a estar pelona, llegó pelona, pero se arrancaba los pelos. Y no sé si han escuchado de algunas personas igual que se los comen. Y se los comía, ¿no? También. Se los arrancaba y llegó bien pelonita, era una señora bien de campo. Entonces, pero ella fue diagnosticada con esquizofrenia. Tenía también la tricotilomanía. La verdad que el otro por excoriación no he visto. Generalmente hay ciertas áreas como la cara, ¿no? Que se lesionan, las entrepiernas, los brazos, las manos, es bien frecuente en las personas que sufren ese trastorno. Y el dismórfico corporal ese sí se ve bastante frecuente igual. Por eso mismo que les decía, los cirujanos no quieren operar, sino más. No, doctor, que no me gusta mi nariz, pero uno los ve, digamos, está bien, ¿no es cierto? Está bonita. Hay realmente algunas personas que por algún motivo, no sé, jugaban fútbol, no se fracturó la nariz, o le desviaron el tabique, y que se nota, o que se cayó, digamos, de chiquito, ¿no? Y realmente se nota, y por estética, qué bueno que podamos, porque esta es la posibilidad de cada uno poder mejorar algunas partes de su cuerpo, eso está muy bien. Pero hay ciertas personas que de repente siempre dicen, yo no estoy conforme, no me gusta, no me agrada, pero ustedes lo ven y realmente tampoco ven cuál es, digamos, qué es lo feo, cuál es la falla, qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, cuando se ve que está todo bien, generalmente el cirujano debería derivarlo al psicólogo, porque si el cirujano directamente le dice, ya está bien por operar o ganar unos quintos, opera, no va a quedar satisfecho con lo que le realice,
para perfeccionar eso, o sea, para esa persona que no lo ve bien, va a existir el mismo pensamiento. Entonces va a decir que no le hizo una buena cirugía, o que no le hizo nada, o que se la dejó peor, entonces eso va a causar graves consecuencias. Por eso siempre es mejor los que quieran dedicarse a lo que es una cirugía plástica, evitar ese tipo de complicaciones, tienen que facilitarse la vida. Hoy en día que todo es negligencia médica, ¿no? Entonces mientras ustedes puedan respaldarse, es muchísimo mejor. ¿Ya? Aunque tome un poquito de tiempo, aunque pierdan un paciente porque era para internación o podían internarlo, ustedes siempre traten de respaldarse, es mucho mejor. No sé, ¿qué duda más tienen? Es bien puntual, los trastornos están siendo bien puntuales, no está tampoco tan complicado como los anteriores. ¿Qué trastorno? Llevo tarde a la clase. El trastorno obsesivo compulsivo, el dismórfico corporal,